Buenas tardes a todos. Bueno, ahora finalmente en la última sesión de la tarde le toca la propuesta de Córdoba. Yo soy Ana Bertoli de la Asociación de Reumatología de Córdoba. Junto con la doctora Paula Alba vamos a estar coordinando esta última sesión. La propuesta incluye revisar la evidencia en el tratamiento de nefritis lúpica e hipertensión en pacientes con esclerodermia sistémica. Y para ello hemos invitado al doctor Martín Revela Fischer, que es de Uruguay. El doctor Martín es internista, es doctor en medicina y trabaja en la División de Enfermedades Autoinmunes del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de Montevideo y también en la División de Enfermedades Autoinmunes de un centro de salud que tiene una población o un número de usuarios de 320.000, lo cual le da una vasta experiencia en este tipo de enfermedades. Te agradecemos profundamente, Martín, haber aceptado este doble desafío. El primer desafío fue atreverse a venir a Córdoba y que saliéramos a hacer un tour. Esto cambió repentinamente y el tour en el segundo desafío lo terminó haciendo por una plataforma virtual. Así que te agradecemos mucho, Martín, que te hayas amoldado a todos estos cambios. Y bueno, esperamos que todos nuestros amigos disfruten de esta disertación. Les comento que en la sesión va a haber algunas preguntas para que interactuemos contestando las mismas con el doctor Revela. Si querés, Martín, adelante. Bueno, Alba, Paula, muchas gracias. A ver, perdón, creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Paula y Ana les decía muchas gracias. Quedo comprometido para participar el año que viene, no como disertante, sino como participante y poder hacer el tour. La verdad que el agradecido soy yo porque es un honor poder compartir con el resto de los panelistas y les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Uruguay. A ver si puedo, un segundo, voy a tratar, ahí está. Bien, como decía Ana, vamos a dividir la presentación en dos partes, una referente a hipertensión pulmonar en esclerodermia y una segunda a nefritis lúpica. No tengo conflicto de intereses para declarar para estas dos presentaciones. Y como decía Alejandra, las enfermedades autoinmunes sistémicas son enfermedades paradigmáticas del trabajo en equipo y del trabajo interdisciplinario. Pero si hay una repercusión de estas enfermedades que requiere del abordaje multi e interdisciplinario y del trabajo en equipo, lo es sin duda la hipertensión pulmonar. Así es como lo entendemos y así es como trabajamos. Y de hecho, trabajamos con un centro de referencia, con el centro de referencia de hipertensión pulmonar que trabaja acá en Uruguay y que lo coordina un amigo, que es el profesor Pablo Curvelo, que es profesor de neumología de la Facultad de Medicina, y que trabaja a su vez en estrecha colaboración con la Fundación Favaloro. Nosotros en Uruguay no tenemos trasplante pulmonar y los pacientes uruguayos se trasplantan por un acuerdo binacional en la Fundación Favaloro, y de hecho algunos de nuestros pacientes que hemos discutido y que discutimos en el centro de referencia también han sido discutidos con el equipo que coordina Caneva en la Favaloro. Para entrar en el tema de hipertensión pulmonar, hace un par de años, en el sexto simposio de hipertensión pulmonar, cambió la definición hemodinámica de hipertensión pulmonar, un hecho que es muy importante, y pasa a definirse como una presión arterial media de 20 milímetros de mercurio medida por cateterismo cardíaco derecho. Y eso abre la interrogante de un grupo, o nos abre la interrogante de qué hacer con un grupo de pacientes, y particularmente en esclerodermia hay algunos trabajos que muestran que esos pacientes con hipertensión pulmonar borderline de entre 20 y 25 milímetros de mercurio tienen más riesgo de generar hipertensión pulmonar sintomática, y de hecho hay algún trabajo que muestra que tiene impacto en la sobrevida. Si bien no hay una recomendación clara desde el punto de vista terapéutico del tratamiento específico de hipertensión pulmonar de qué hacer con esos pacientes, está claro que hay que tener un manejo individualizado y probablemente algunos de esos pacientes que hoy pasan a ser definidos como portadores de hipertensión pulmonar requieran tratamiento.
Y dentro de hipertensión pulmonar nos vamos a referir a la hipertensión arterial de grupo 1, que es aquella que es una hipertensión pulmonar precapilar y por tanto está definida hemodinámicamente por una presión capilar baja, menor a 15 milímetros de mercurio, y resistencias vasculares elevadas, mayores de 3 unidades Wood, en ausencia de otra causa de hipertensión capilar pulmonar. Ustedes saben que la esclerosis sistémica puede asociar distintos tipos de hipertensión pulmonar, fundamentalmente, como decía Alejandra, vinculada a enfermedad pulmonar intersticial, y también, ya sea por comorbilidades o por la propia afectación de la esclerodermia a nivel miocárdico, del grupo 2. Pero nos vamos a centrar, como les decía, en hipertensión pulmonar del grupo 1. ¿Y cuál es la relevancia de este tema? Por un lado, porque es la enfermedad autoinmune sistémica que tiene mayor prevalencia de hipertensión pulmonar, y diversas series han demostrado que la prevalencia ronda entre 5 y el 15%. Cuando uno piensa en hipertensión pulmonar de grupo 1, los factores de riesgo dentro de los pacientes con esclerodermia que asocian, o el perfil de pacientes con esclerodermia que asocian hipertensión arterial pulmonar, son aquellos con esclerosis sistémica limitada, anticentrómeros positivos, con DLCO descendida y que tienen muchos años de evolución de la esclerodermia. Es relevante porque tiene un impacto significativo en la mortalidad. Fíjense estas series donde la mortalidad de los pacientes con hipertensión pulmonar a los 3 años es el 56% comparado con 90% de sobrevida a 3 años de los pacientes sin hipertensión pulmonar. Y fíjense que es interesante el registro francés que en el 2013, donde ya hay un número importante de medicamentos específicos para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, los pacientes que tienen hipertensión pulmonar de grupo 1 y esclerodermia tienen una sobrevida pobre de 51% a 3 años. Como decíamos, y como bien dijo Alejandra, dejó de ser la crisis renal esclerodérmica la principal causa de muerte de esta asociada a esclero, y lo es la hipertensión pulmonar junto con la enfermedad pulmonar intersticial. Y un hecho interesante es que dentro de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, los que tienen enfermedad del tejido conectivo, pero particularmente los que tienen esclerodermia, tienen un peor pronóstico. Y esta mala sobrevida en parte se debe al diagnóstico tardío y al inicio de tratamiento en etapas avanzadas de la enfermedad. Por lo tanto, uno de los objetivos que debemos tener en el seguimiento y la asistencia de los pacientes con esclerodermia es hacer un screening activo en la búsqueda de hipertensión pulmonar en pacientes asintomáticos desde el punto de vista de esta hipertensión pulmonar. Hay distintos algoritmos. Nosotros habitualmente usamos una variante del Detect Study, que es un estudio interesante porque aporta evidencia a la hora de este screening activo, y está demostrado que el realizar un screening activo permite un diagnóstico precoz, y también está demostrado que si nosotros diagnosticamos precozmente la hipertensión pulmonar y la tratamos precozmente, la sobrevida y el pronóstico es mayor. Por lo tanto, en los pacientes que seguimos con hipertensión pulmonar y fundamentalmente aquellos con esclerodermia, particularmente aquellos con esclerodermia limitada, debemos hacer este screening activo con la historia clínica, electro, DLCO, particularmente realizar el índice valor predicto de la capacidad vital forzada sobre DLCO, o sea, el paciente que tiene una DLCO disminuida y desproporcionadamente disminuida con la capacidad vital forzada, es un elemento de alerta de que ese paciente puede tener hipertensión pulmonar, con ProBNP y ecocardiograma. El ecocardiograma, básicamente lo que está recomendado es medir la velocidad pico de regurgitación tricuspidia. Habitualmente nosotros en nuestro medio, eso se utiliza para calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar, y habitualmente lo que nos informan los ecocardiografistas es el valor de presión sistólica de la arteria pulmonar. Y con estos elementos entonces establecemos la probabilidad de que el paciente tenga una hipertensión arterial pulmonar. Y como les decía hoy, los pacientes con esclerodermia pueden tener distintas causas que lleven al desarrollo de hipertensión pulmonar. Y por lo tanto debemos realizar una tomografía de tórax de alta resolución para avanzar en la causa de esta probable hipertensión pulmonar que tiene el paciente, para descartar una hipertensión pulmonar de grupo 3 y un centellograma de inhalación perfusión para descartar enfermedad tromboembólica venosa, básicamente embolia pulmonar crónica. Ahora bien, en que nosotros sospechamos una hipertensión pulmonar, debe confirmarse la misma y terminar de definirse y clasificarse como el grupo 1 con un cateterismo cardíaco derecho. Entonces vamos a ver este caso clínico. Es una mujer de 62 años, sin comorbilidades, que cambia de prestador, y cuando cambia de prestador es derivada de la unidad autoinmunes nuestra de la médica uruguaya, tenía una esclerosis sistémica de larga data,
con fenómeno de Raynaud, con úlceras digitales al debut, telangiectasias, esclerodactilia, con ese perfil de anticuerpos que ven ahí, con un patrón esclerodermiforme tardío en la capilaroscopía, y que ya cuando la vemos presenta una disnea de esfuerzo de un año de evolución, BOR 5 o 6 de la escala de Borg, es una disnea significativa, sin estertores velcro al examen físico. Rápidamente comenzamos a estudiarla en búsqueda con la sospecha de que esta paciente podría tener una hipertensión pulmonar. Ahí ven elementos de sobrecarga derecha en el electrocardiograma, tenía una capacidad vital forzada con un 85% de valor predicto, con un descenso significativo de la LCO, con una relación, como le decía hoy, que probablemente está por encima de 1,6, anda en 1,65, con un ProBNP sumamente elevado y un ecocardiograma que muestra una presión sistólica a la arteria pulmonar de 65 milímetros de mercurio. Nosotros habitualmente usamos el screening de 40 milímetros de mercurio como diagnóstico de alta sospecha de hipertensión pulmonar, si bien cuando está entre 35 y 40 hay que ver el resto de los parámetros indirectos. Fíjense que este paciente tenía hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación, una disfunción ventricular severa con un TAPSE de 10 para un valor de corte de 18, o sea, tenía otros elementos que sugerían la presencia de hipertensión pulmonar. Y un T de la marcha, fíjense, con una distancia recorrida de 156 metros, o sea que tiene una disminución muy importante de la distancia de corrida calculada para la edad. Por lo tanto, es un paciente que tiene una alta sospecha de hipertensión arterial pulmonar. Se siguió estudiando, se realiza una tomografía de tórax de alta resolución que evidencia dilatación esofágica asociada a la esclero, pero sin otros elementos patológicos. Un centellograma de inhalación-perfusión que no muestra evidencia de embolia pulmonar. Y como les decía hoy, el abordaje, el tratamiento y el estudio de este paciente debe ser en equipo y debe ser hecho desde nuestro punto de vista desde la previa de la solicitud de cateterismo con el equipo de hipertensión pulmonar. Y así fue que hicimos, discutimos con la unidad de hipertensión pulmonar y solicitamos el cateterismo derecho, que confirma la presencia de hipertensión pulmonar severa, con resistencias sumamente aumentadas y con un elemento de mal pronóstico como es un descenso del índice cardíaco. Fíjense que tiene un índice cardíaco de 1,72. Por lo tanto, estábamos frente a una paciente con una hipertensión pulmonar severa y que es de alto riesgo. Otros elementos, cuando uno diagnostica una hipertensión pulmonar asociada a la esclero, es estratificar el riesgo de muerte, y esta paciente tenía varios elementos, estaba en clase funcional 3-4, con índice cardíaco disminuido, con resistencias pulmonares sumamente elevadas, con una distancia recorrida de 154 metros, por lo tanto, esta paciente presenta una hipertensión pulmonar y es de alto riesgo. Y cuando pensamos entonces en el tratamiento y los objetivos terapéuticos, cuando uno piensa en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, también como lo hacemos con otras enfermedades crónicas, como lo hacemos en la artritis y el lupus, el tratamiento tiene que estar guiado por objetivos. Sin duda que el objetivo es disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida relacionada a salud, pero debemos ponernos objetivos medibles, y si el paciente no alcanza sus objetivos rápidamente en evaluaciones periódicas, debemos cambiar el escalón terapéutico. Y hay una serie de variables que son las que más utilizamos para ver la respuesta al tratamiento, como es los cambios en la distancia recorrida, la marcha 6 minutos. Hay diversos estudios que proponen distintos puntos de corte, pero una variación de más de 30 a 31 metros en la distancia recorrida parece tener relevancia clínica y mejorar el pronóstico a largo plazo, así como mejoría sintomática de la clase funcional, parámetros hemodinámicos y ProBNP. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para lograr cumplir con estos objetivos terapéuticos? Y básicamente, entrando en lo que es tratamiento específico de la hipertensión pulmonar, obviamente estos pacientes requieren tratamiento de sostén y por problemas vinculados al tiempo, si no, esto sería demasiado largo. Vamos a centrarnos en el tratamiento específico de la hipertensión pulmonar. Tenemos 3 vías donde actuar: la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de las protaciclinas. Y dentro de la vía del óxido nítrico tenemos 2 grupos farmacológicos: los inhibidores de la fosfodiesterasa y el estimulador de la aromatosicasa, que es el rosiguat. Y dentro de las protaciclinas, los análogos de las protaciclinas, que son varios que ahora vamos a ver, y más recientemente un agonista del receptor de las protaciclinas, que es el Exipag. Ahora bien, cuando empezamos en esclerodermia, la mayoría de la evidencia con la cual utilizamos estos fármacos en estos pacientes surge de la evidencia en estudios, en ensayos clínicos realizados en pacientes con hipertensión pulmonar de grupo 1, que si bien incluye
pacientes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedades de tejido conectivo y por lo tanto esclerodermia, se extrapolan de ahí la mayoría de los resultados, salvo algunos trabajos con poco número de pacientes que ahora vamos a revisar rápidamente. Entonces, dentro de la vía del óxido nítrico, los inhibidores de la fosfodiesterasa, ya hace más de 15 años que hay evidencia de que disminuyen la mortalidad, mejoran la clase funcional y la tolerancia al ejercicio. Estos en estudios, como les decía, en pacientes con hipertensión pulmonar de grupo 1, que incluyen pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, y en particular la evidencia en hipertensión pulmonar asociada a esclero, lo que hay publicado es un análisis post-hoc del estudio pivotal de sildenafil, así como un pequeño estudio prospectivo realizado en India con 17 pacientes con hipertensión pulmonar asociada a esclero que muestran una mejoría significativa en el aumento de la capacidad de ejercicio medido por test de marcha en 6 minutos. Los estudios pivotales, tanto con tadalafil como con sildenafil, el outcome primario fue la variación de la distancia corrida en la prueba de los 6 minutos, y de hecho, la mayoría de los estudios iniciales, salvo algunos más recientes que vamos a ver, el outcome primario que utilizan es porque hay bastante evidencia de que la mejora en la distancia de corrida se asocia a mejora en la mortalidad, y era uno de las variables que, como decíamos hoy, utilizamos para ver si el paciente está logrando el objetivo terapéutico que nos proponemos o no. Fíjense, este es el estudio, el análisis de los pacientes con enfermedad del tejido conectivo con sildenafil, y cómo en distintas dosis, y cómo la dosis de 20 cada 8, la que se asocia a un aumento de la distancia de corrida a 12 semanas de 42 metros. Y cómo el grupo placebo disminuyó 13 metros, por lo tanto la brecha, la diferencia, digamos, el cambio a 12 semanas es más de 50 metros. El otro fármaco que actúa a través de la vía del óxido nítrico es el riociguat. Los estudios pivotales, el PATENT 1 y su extensión, el PATENT 2, que incluyen más de 400 pacientes en clase funcional 2 y 3 de la OMS. Fíjense que un 25% de esos pacientes eran pacientes que tenían hipertensión pulmonar de grupo 1 asociada a enfermedades autoinmunes. El outcome primario también fue la distancia recorrida en 6 minutos, y estos pacientes alcanzaron el outcome propuesto, y así como otros outcomes secundarios. Y hay un análisis postdoc realizado del trabajo de los trabajos de riociguat, y aquí la verdad que en el grupo de pacientes con enfermedad de tejido conectivo, la mejoría en la distancia recorrida fue más pobre, pero ahí los autores plantean que como en esos pacientes hubo un empeoramiento muy importante del grupo placebo, de la cantidad de metros que dejaron de caminar, ellos plantean que igual el riociguat es una opción en el sentido que estabiliza, una opción alternativa, digamos, a los inhibidores de fosfodiesterasa, porque estabilizaría la enfermedad en este grupo de pacientes. Eso en cuanto entonces a la vía del óxido nítrico. La otra de las vías donde podemos actuar como tratamiento específico de la hipertensión pulmonar son a través de la vía endotelina, utilizando antagonistas de los receptores de endotelina 1. Estos fármacos, que ya tienen varios años en el mercado, han demostrado disminuir la mortalidad y mejorar parámetros hemodinámicos y la capacidad del ejercicio. Los estudios iniciales, que son con bosentan y ambrisentan, también utilizaban como outcome primarios el aumento en la distancia recorrida, pero es interesante el estudio Serafin, que es más reciente, porque usan un outcome combinado con un seguimiento mucho mayor de los pacientes, y en ese grupo de pacientes logran demostrar mejoría de la mortalidad, aparte de los parámetros hemodinámicos. Pero más allá de que los estudios pivotales no midieron impacto a la mortalidad, estudios de vida real y análisis y metaanálisis realizados con posterioridad han demostrado el impacto de este grupo de fármacos en la mortalidad. Es interesante porque hay 3 ensayos clínicos que comparan los inhibidores de la fosfodiesterasa con los antagonistas de los receptores de endotelina cabeza a cabeza en monoterapia, y no hay grandes diferencias en la mortalidad. Sin embargo, incluso parecería haber cierta ventaja con los inhibidores de la fosfodiesterasa. Y otro elemento que hay que tener en cuenta cuando uno prescribe un tratamiento no es solo la eficacia y la seguridad, sino también los costos. Y si bien en cuanto a eficacia y seguridad parecen ser similares, hay que tener en cuenta que el costo es mucho más bajo del uso de inhibidores de la fosfodiesterasa con respecto de antagonistas de los receptores de endotelina 1.
Tanto con Bosentan como ambrisentan hay estudios postdoc que muestran el beneficio en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, en particular con esclerodermia, y con Bosentan hay algunos trabajos pequeños que mostraron beneficio en los pacientes con esclerodermia. Por último, la otra vía digamos, target para el tratamiento de los pacientes con hipertensión pulmonar de grupo 1 son las prostaciclinas. Hay análogos de las prostaciclinas intravenosos, en particular el epoprostorinol, que sin duda mejora la mortalidad, sobre todo en pacientes en clase 4, pero esto es a costas de catéter intravenoso en forma continua y infusión continua de una droga que es muy inestable y que requiere cadena de frío, por lo tanto genera bastante problema. Nosotros en Uruguay no tenemos lamentablemente prostaciclinas intravenoso, pero es indiscutible su rol en pacientes en clase funcional 4. Posteriormente se desarrollaron las prostaciclinas por vía inhalatoria, tanto el hidropros como el teprostinil en pacientes clase 3-4. Han demostrado mejorar la capacidad del ejercicio y la clase funcional en estos grupos de pacientes, sobre todo, como vamos a ver después, en terapia combinada. Los análogos de la prostaciclina bioral habían mostrado escaso beneficio, pero este año se publicó un nuevo estudio con teprostinil, donde logra alcanzar un outcome combinado de mortalidad y eventos, y por lo tanto era el interrogante y capaz que reposiciona los análogos de la prostaciclina bioral en el tratamiento de estos pacientes, que como les decía hasta ahora habían mostrado escaso beneficio. Y por último, dentro de la vía de las prostaciclinas, se desarrolló un agonista receptor de prostaciclinas, el selexipag, que demostró mejorar la clase funcional y la tolerancia al ejercicio en pacientes en clase funcional 2-3, o sea que parecería tener un perfil de eficacia y seguridad parecido, pero hay que tener en cuenta que tiene un costo bastante mayor. Digamos, así como en otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca o en otras enfermedades crónicas, como vamos a ver después en nefritis lúpica, estamos pensando en terapia combinada, porque si hay distintas vías patogénicas que desarrollan la enfermedad, ¿por qué no en hipertensión pulmonar? Y cuando uno piensa en terapia combinada, la puede empezar de dos maneras: secuencial, en esto de ir agregando fármacos si no logra cumplir con los objetivos que se propuso, teniendo en cuenta que es muy importante, digamos, tener en la cabeza el tratamiento por objetivo, evaluar al enfermo y si no conseguimos esos objetivos, escalar en el tratamiento. Y fíjense que varios de los ensayos pivotales con los fármacos que estuvimos viendo ahora permitían que los pacientes que entraban al ensayo estuvieran en tratamiento con un medicamento que tuviera otro target dirigido a otro mecanismo de acción. Y cuando uno ve los análisis por subgrupos, en todos esos pacientes que ya estaban recibiendo medicamentos con otro mecanismo de acción, hubo un beneficio significativo, sobre todo los parámetros que medían que era el aumento de la distancia recorrida, la prueba a 6 minutos, o los outcomes combinados que comenté de mortalidad y eventos en algunos de los estudios más recientes, como el Serafin o el Grafin. Y a su vez hubo una serie de ensayos con distintas combinaciones de fármacos en terapia secuencial, diseñados específicamente para evaluar la terapia secuencial, que demostraron el beneficio en este grupo de pacientes. Por lo tanto, cuando uno habla de terapia combinada, parece haber bastante evidencia en hipertensión pulmonar de grupo 1 del rol de la terapia combinada en el tratamiento de estos pacientes. Y más recientemente en el tiempo, el estudio Envision cambió un poco el paradigma y la capacidad de utilizar terapia combinada de entrada en pacientes en clase funcional 2-3. Este es un estudio muy grande que randomizó 500 pacientes a terapia combinada versus monoterapia con ambrisentan, que es un inhibidor de receptor de noterina, como vimos anteriormente, o tadalafilo. Y fíjense cómo en un outcome combinado de eventos, los participantes, los pacientes en terapia combinada tuvieron una mejor evolución que los pacientes en monoterapia. Y hay un análisis publicado recientemente, hace 2 o 3 años, del Ambition Trial, que analiza el subgrupo de pacientes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedad autoinmune, la mayoría de los cuales eran pacientes con esclerodermia, y encuentra el mismo beneficio que en el resto de los pacientes con hipertensión pulmonar de grupo 1. Posteriormente han habido algunos trabajos con mucho menor número de pacientes, uno particularmente en esclerodermia, donde ha demostrado que la terapia combinada de inicio, incluso este último trabajo con muy pocos pacientes, que es un trabajo retrospectivo, pero evalúa la terapia combinada triple en pacientes en clase funcional 3 o 4 de la OMS.
Entonces, para intentar resumir un poco estos distintos medicamentos que tenemos para el tratamiento específico de la hipertensión pulmonar asociada a la esclerodermia, podríamos concluir que los pacientes en clase funcional 1 tienen indicación y evidencia de la utilidad de la monoterapia, ya sea con inhibidores de la fosfodiesterasa o con antagonistas de los receptores de endotelina 1. Nosotros acá, si vamos a iniciar monoterapia, iniciamos siempre inhibidores de la fosfodiesterasa, básicamente por lo que les decía hoy. Yo estuve mirando el costo en Argentina, y la diferencia es de unos 200.000 pesos argentinos, si no hice mal las cuentas, para el inhibidor para el Bosentan, que son los inhibidores de endotelina 1, contra algo así como $30 para el tratamiento mensual con sildenafil. Y en aquellos pacientes que están en clase funcional 2, la terapia combinada parecería ser una opción que cada vez, y luego del Ambition, ha cobrado más relevancia, y probablemente en los pacientes en los últimos años se ha iniciado terapia combinada en los que están en clase funcional 2. Y sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo, que, como les decía hoy, tienen peor pronóstico. En los pacientes en clase funcional 3, la terapia es sin duda la indicación de terapia combinada con inhibidores de fosfodiesterasa y antagonistas de los receptores de endotelina 1, siendo el Selexipag una alternativa, pero teniendo en cuenta que el Selexipag es un fármaco más costoso que los inhibidores de los receptores de endotelina 1. En clase funcional 4, uno puede optar por terapia combinada doble o triple, pero debe incluir, ahí sí, epopresterinol o treprostinil intravenoso, con las dificultades que ya dijimos que tiene el manejo de estos fármacos. El Riociguat parecería ser una alternativa al uso de los inhibidores de fosfodiesterasa en cuanto a eficacia y seguridad, pero digamos, si uno compara con los inhibidores de la fosfodiesterasa, tiene un costo mucho mayor. Es indiscutible el rol del Riociguat en los pacientes con hipertensión pulmonar de grupo 4, pero queda más relegado en este grupo de pacientes. Como decíamos hoy, si no logramos el objetivo con monoterapia o terapia combinada, hay que ir a la terapia secuencial doble o incluso triple, y hay que tener en cuenta que está contraindicada la combinación de Riociguat e inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Y por último, les decía hoy que nosotros trabajamos con el grupo de hipertensión pulmonar, y todos estos pacientes los discutimos con el grupo de hipertensión pulmonar, y si bien los pacientes con esclerodermia se trasplantan menos, uno debe siempre hacer la consulta y hacer la valoración con el equipo de trasplante. Por lo tanto, volviendo al caso clínico, decíamos que era una paciente que tiene hipertensión pulmonar del grupo 1, asociada a la esclerodermia, de alto riesgo, y bueno, las dos opciones que parecen más razonables en función de la evidencia que mostramos era iniciar terapia combinada doble o triple, que uno de los fármacos tenía que ser el epoprosterinol intravenoso, que ha demostrado sin duda disminuir, mejorar la sobrevida en este grupo de pacientes, asociado a inhibidores de la fosfodiesterasa más o menos antagonistas de los receptores de endotelina 1. ¿Qué fue lo que hicimos con esta paciente? Bueno, les cuento brevemente. La paciente, después del cateterismo derecho, instaló insuficiencia cardíaca derecha con bajo gasto, por lo cual ingresó a la terapia intensiva. Se inició infusión de dobutamina y el resto de la terapia de sostén, y discutida con la unidad de hipertensión pulmonar se definió terapia combinada de inicio triple. Nosotros lamentablemente, les decía, no tenemos la posibilidad de utilizar epoprosterinol intravenoso, y por lo tanto se inició sildenafil, Bosentan y Loprost en terapia intensiva. La mujer mejoró progresivamente, se logró ir de alta inicialmente con oxigenoterapia domiciliaria, y fíjense que lleva 2 años de evolución. Mejoró francamente la disnea, tiene un ProBNP casi normal, no tiene elementos clínicos de falla cardíaca derecha, está en clase funcional 2 de la OMS y tiene un TAPSE de 18, o sea que mejoró francamente la disfunción ventricular derecha. De hecho, este último año, porque ustedes saben que, no lo comenté, pero el Iloprost inhalado, entre las desventajas que tiene, es que requiere múltiples inhalaciones. El objetivo terapéutico es que se inhale 9 veces por día, y empezamos un dot tapering del Iloprost llevándolo a 6 para mejorar el confort de la paciente. Y ahora, para terminar con esta revisión de hipertensión pulmonar, queríamos contarle un poco cómo estamos en Uruguay. Y a mí que me gusta el fútbol, uno podría decir, bueno, estamos como cuando ganamos la última Copa América, la número 15 allá en Argentina, en el Monumental, o bueno, como nos ha ido los últimos 9 años, donde escuchamos al maestro Tavares, nuestro director técnico, decir que camino la recompensa porque no ganamos un solo título. Y bueno, la verdad que estamos un poco a mitad de camino. Tenemos algunas ventajas, hay un acceso universal a la cobertura de salud en nuestro sistema de salud,
Hay un acceso universal a técnicas diagnósticas financiadas por un fondo de reaseguro para enfermedades catastróficas que asegura que toda la población uruguaya tiene acceso al cateterismo cardíaco derecho. Existe una unidad especializada y un centro de referencia para un país chico como el nuestro, de poco más de 3 millones de habitantes en hipertensión pulmonar, y tenemos la suerte de tener acceso universal a los fármacos de alto costo a través del Fondo Nacional de Recursos. Pero lamentablemente se sigue diagnosticando la enfermedad en etapas tardías, hay una ausencia de derivación de pacientes aún a la unidad de hipertensión pulmonar, tenemos solamente disponible por reembolso inhibidores de la fosfodiesterasa 5, Bosentan y sildenafil bajo esta cobertura, y si bien tenemos registrado riociguat y ambrisentan, no hay reembolso, o sea que estos fármacos solo se pueden acceder por pago de bolsillo o por recursos judiciales, y no está registrado, como le decía nuestro medio, ni el lepoprostorenol ni el Selexipag. Y en cuanto a los números, el doctor Curvelo me cedió estos números, que son los de la unidad de hipertensión pulmonar de nuestro país. En este momento hay 162 pacientes en seguimiento, desde que inició la unidad en el 2006, de los cuales 81 corresponden a la hipertensión arterial pulmonar y 25 de ellos a enfermedades autoinmunes sistémicas. El 58% en clase funcional 2-3, con una sobrevida global de 89% y a 5 años de 52%, y si ven la gráfica de sobrevida, este es el grupo de hipertensión pulmonar asociada a enfermedades de tejido conectivo, que como les decía inicialmente son los que tienen la peor curva de sobrevida. Todos están en tratamientos con inhibidores de la fosfodiesterasa, y dentro de ellos el sildenafil. En el 2009 ingresan los fármacos de alto costo a cobertura para hipertensión pulmonar, tanto el Bosentan como el Loprost, y ahí tienen el porcentaje de uso, y actualmente la mitad de los pacientes se encuentran en terapia combinada. Por lo tanto, y para terminar esta revisión de hipertensión pulmonar asociada a la esclero, es fundamental hacer un screening activo anual para ir a buscar hipertensión pulmonar en los pacientes con esclerodermia. Si hay sospecha, siempre debe confirmarse con cateterismo derecho. Es inadmisible iniciar un tratamiento sin un cateterismo cardíaco derecho que confirme, valore la severidad y confirme y clasifique la hipertensión pulmonar. El objetivo debe estar guiado, el tratamiento, debe estar guiado por objetivos, como decíamos. El tratamiento en estadio precoces mejora el pronóstico. En caso de no tener respuesta con el tratamiento que iniciamos, debe realizarse terapia combinada secuencial o triple. En pacientes de riesgo intermedio podríamos, y yo diría deberíamos, comenzar terapia combinada de inicio, y en pacientes de alto riesgo inicial hay que hacer terapia combinada doble o triple, pero deberíamos incluir, que como lo decía, no tenemos en nuestro medio, epoprostenol intravenoso. Y siempre hacer la consulta precoz al equipo de trasplante pulmonar, que en este caso para nosotros es sencillo porque el mismo equipo de hipertensión pulmonar es el de equipo de trasplante pulmonar y trabajan, como les decía, con la Fundación Favaloro. Esta es una foto del Hospital de Clínicas allá de Montevideo, que tiene bastante similitud con el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Y vamos a pasar ahora, después de unos minutos de respiro, a ver el caso clínico de nefritis lúpica. Como habíamos hablado con Paula y Ana, de dejar los comentarios y las preguntas para el final. Así que salimos un poco de la esclerodermia y de hipertensión pulmonar y nos pasamos al lupus, y vamos a compartir con ustedes una paciente con nefritis lúpica, que realmente es una nefritis lúpica que nos ha dado, que Alejandra hablaba de Alvarito Danza, que es un amigo que trabaja y coordina conmigo la unidad de autoinmunes de la médica, y que la verdad que nos ha dado bastante dolores de cabeza. Es una mujer de 18 años, debuta en el 2013 con un lupus, con una trombocitopenia inmune y un lupus cutáneo agudo, como ven ahí, con inmunología, con un ANA en 640, anti-DNA positivo y anti-SMID, hipocomplementemia, y anticardiolipina y beta-2 glicoproteína positivo. En ese momento tenía un examen de orina normal, y se inició tratamiento guiado por la trombocitopenia con pulsos de metilprednisolona. Como bien decía Alejandra, nosotros hay que utilizar y proponemos la utilización de terapia en pulso de metilprednisolona, no más de 500 por cada pulso, o sea, no más de una dosis acumulada de 1,5 gramos, y luego pauta descendente de prednisona, como vamos a ver durante la presentación, como no más de 30 miligramos día. Iniciamos obviamente hidroxiloroquina y se utilizó precozmente
terapia inmunosupresora con acetoprina. La paciente tuvo una buena respuesta inicial, rápidamente recuperó y normalizó el número de plaquetas, pero durante el 2014 se mantuvo con hipocomplementemia persistente y anti-DNA elevado. En abril de 2015, en un control trimestral de la paciente, aparece un examen de orina patológico, una microhematuria y una proteinuria aislada de 2 gramos 20. Se realiza un índice de proteinuria creatininuria, fíjense que tenía un índice de 1,1 gramo, y se solicitó una punción biópsica renal, que es la que ustedes pueden ver en pantalla. Fíjense que tenía un compromiso segmentario con proliferación extracapilar en 4 de 39 glomérulos, con 12 millones celulares y 2 fibrocelulares, proliferación endocapilar y doble contorno en la membrana basal glomerular. En la inmunofluorescencia tenía depósito de C1Q, tenía depósito de inmunoglobulina, leves de C3 y segmentarios y focales de inmunoglobulina, y tenía tubulitis con escasa atrofia tubulointersticial, con un moderado índice de actividad y leve de cronicidad. Entonces, estábamos frente a una nefritis proliferativa tipo 4 de la clasificación, segmentaria, con elementos de actividad y cronicidad. Hay que tener en cuenta que recientemente se publicó una revisión de la clasificación patológica de la nefritis lúpica, donde básicamente lo que se hacen son clarificar algunas definiciones y se le da mayor valor a algunos hallazgos de la biopsia y que determinan, por lo tanto, que no todas las nefritis lúpica tipo 3 o tipo 4 son iguales. Y bueno, por un tema de tiempo no vamos a detener, pero en definitiva hay que tenerlo en cuenta. En este momento se está llevando adelante una segunda etapa de la revisión que esperemos se publique en breve. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos en esta paciente? Y bueno, extrapolado de lo que ustedes como reumatólogos conocen muy bien, del TICTU target en artritis reumatoidea, tenemos que tener los mismos objetivos en el tratamiento del lupus, y que no es más que en definitiva digamos, la forma de encarar el tratamiento hoy en día de cualquier enfermedad crónica. Ahora, cuando pensamos en riñón o en nefritis lúpica, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo aplicamos este tratamiento por objetivos? Y bueno, hay que preservar la función renal a largo plazo, y para eso hay, obviamente, hay que buscar parámetros de evaluación del tratamiento a corto plazo. Y bueno, los resultados de un seguimiento a largo plazo del Eurolupus Nephritis Cohort y del Maintain Nephritis Trial establecen, como ustedes ya saben, que el mejor parámetro para ver cómo se está haciendo el tratamiento de la nefritis lúpica, predictor de cómo le va a ir a largo plazo, es la proteinuria a 12 meses. Hay un estudio proyectivo del grupo de Borba en Brasil, un grupo multiétnico y un trabajo muy interesante que encuentra los mismos resultados en cuanto a que la proteinuria a 12 meses se correlaciona con la función renal a largo plazo de estos pacientes. Y de hecho, esto en las pautas célula publicadas este año, en cuanto al objetivo terapéutico, se plantea la proteinuria a 12 meses menor a 0,5-0,7 gramos día, con un descenso del 25% por lo menos al mes 3 y 50% al mes 6. No es muy claro en cuanto a qué considera respuesta parcial. Nosotros en la unidad utilizamos lo mismo que el EULAR y las recomendaciones del EULAR, obviamente, 0,7 gramos día al mes 12 como respuesta completa, y el descenso un 50% de la proteinuria o al año, o un descenso a menos de 3 en el caso de sea nefrótico como respuesta parcial. Vamos ahora entonces, Ezequiel, a ver la primera pregunta, mientras los dejo con esta foto de la Rambla de Pocitos de Montevideo. Bueno, en la primera pregunta pueden votar en relación a la terapia de inducción. Sí, perdón que señale no. Señale Perdón, cuál es Paula, la que opción no. mejor. Sí. Porque no Las sé si vos preguntas tienen más. Yo no las estoy viendo y no sé si están votando en este momento. Hay algunas abreviaturas porque después nos dimos cuenta que la pregunta era muy larga y no entraban. Disculpen por esas abreviaturas, pero no sé si están viendo las preguntas, Paula, sí.
Sí, por eso habría que votar en relación a la terapia de inducción, señale cuál es la opción más correcta, pulso de metilprednisolona y después continuar con prednisona 60 en descenso y micofenolato 2 a 3 gramos. La opción B, pulso de metilprednisolona y después continuar con prednisona 30 miligramos en descenso y tacrolimus 0,1, pulsos de metilprednisolona y continuar con prednisona 30 en descenso y ciclofosfamida Eurolupus. Y la opción de pulso de metilprednisolona, continuar con prednisona en descenso más micofenolato 1 gramo en combinación con tacrolimus. No sé si quieren votar. Gracias, Paula. Bueno, el 41% de las personas respondieron la pregunta A, el 3% la opción B, o sea, metilprednisolona, prednisona y tacrolimus. El C, el 40% respondió pulso de metilprednisolona y continuar con prednisona 30 en descenso y el ciclofosfamida Neuroles. Y el 17% votó por los pulsos, la prednisona 30 miligramos y la combinación de micofenolato y tacrolimus. O sea, el 41% votó por la A y el 40% por la C. Bien, bien. Yo no sé si ya se está viendo, si puedo seguir con la presentación. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, interesante las respuestas. Obviamente no hay una verdadera, sino que todas estas son opciones. Y la verdad que debo discrepar con el 40% que votó la A, y ahora les voy a contar un poco por qué discrepo. La verdad que con el resto, con la opción el C y D, la verdad que las dos son opciones, y les voy a tratar de convencer que las dos son opciones válidas. Y sí estoy de acuerdo que con el tacrolimus en pacientes, en nuestros pacientes hay muy poca experiencia y por lo tanto no hubiera sido una opción. Entonces vamos en estos minutos a tratar de revisar un poco la evidencia disponible para tomar la decisión de cómo inducir la remisión en esta paciente. Y bueno, ¿y por qué no estoy de acuerdo con la opción A? Y bueno, esta es una pregunta un poco provocativa para hacernos todos. Usamos todos corticoides y como decía Alejandra, el tema es también cuánto abusamos, y como bien plantearon Guillermo Ruiz de las Torza, Álvaro y Camasta en esta revisión, sin duda hay que usar los corticoides y son de utilidad y seguirán siéndolo. Pero también hay que tener en cuenta que también hemos abusado de ellos. Ustedes conocen bien los efectos adversos, no nos vamos a detener en esto, pero cuando uno indica corticoides, algo de esto lo mostró Alejandra, tiene que pensar que tiene que ir a buscar los efectos genoma dependientes, pero sobre todo los genoma independientes que se asocian rápidamente a remisión de la actividad y no tienen los efectos adversos que tienen los efectos genoma dependientes. No hay ningún ensayo clínico para el uso del miligramo kilo día, y es por eso que voy a cuestionar esto de la opción A y voy a discrepar con los que marcaron la opción A. Hay bastante evidencia que el uso de corticoides y la carga de corticoides se asocia a daño orgánico permanente, y como bien dijo también Alejandra, hay cada vez más evidencia que los pulsos de metilprednisolona asociados a dosis baja de corticoides, incluso en lupus grave, tienen un lugar cada vez más importante para usar a nuestros pacientes. Este es un trabajo que tiene ya 20 años de la corte del Hawkins de Michel Petri, donde muestra que la carga de corticoides se asocia a daño orgánico permanente en pacientes con lupus, y que las dosis altas, y dosis alta se refiere a 2 meses de 60 miligramos de prednisona, se asocian también en forma independiente a necrosis avascular y a stroke. Esto es independiente de los sesgos o de los factores de confusión como puede ser la actividad. O sea que si uno despeja el factor de confusión, actividad del lupus, porque uno podría decir, bueno, le di más corticoides, pero estaban más activos. En verdad, tienen daño porque estaban más activos. No, en varios trabajos que por razones de tiempo no vamos a mostrar, que se encargaron de demostrar que esto es independiente a la actividad y está directamente involucrado a la carga de corticoides. Y el mismo grupo publicó unos años más tarde un punto de corte de 7,5 encontraron de miligramos día de prednisona o su equivalente, como el que se asocia a daño orgánico, pero que sin embargo cada miligramo de prednisona que uno le sube al paciente se asocia a 3% del aumento de riesgo de daño. El grupo de Ruiz y las Torza encontró el mismo punto de corte en cuanto a la asociación de daño, pero en forma interesante, como decía Alejandra, no encontró
asociación entre los pulsos de metilprednisolona y daño orgánico permanente. Y lo otro que es importante es que cuando uno decide la dosis inicial de prednisona, y por eso voy a discrepar con los 60 miligramos, uno me puede decir, bueno, le voy a hacer 60 miligramos un mes y después lo voy a bajar, pero está demostrado que la dosis inicial que uno usa predice la carga de corticoides que va a tener el paciente a largo plazo. Por lo tanto, hay bastante evidencia que los corticoides generan daño, y más cuando lo usamos con el clásico 1 miligramo kilo. Ustedes me podrían decir, bueno, pero hay evidencia de que dosis menores logran controlar la actividad, y en un brote lúpico grave como tiene esta chiquilina con una nefritis lúpica severa. Y bueno, ha habido recientemente cada vez más experiencias. Fíjense, este artículo de Guillermo Luis y Astorza se compara con tampoco hay ensayos clínicos, como no lo hay tampoco para usar 1 miligramo kilo, eso es verdad, pero se compara con la corte de Burdeos, y fíjense que usando dosis bajas de corticoides tienen incluso más tasa de remisión con mucho menos efectos adversos. Y este artículo de Robin, que es un fase 2 con el uso de voclosporina, que después vamos a analizar al final de la charla, fíjense, es interesante porque este sí es un ensayo randomizado, donde randomizan estándar of care con voclosporina a 2 dosis distintas, en terapia combinada, pero en las 3 ramas usan dosis baja de corticoides. Y eso es así, y tal es así que las guías Euler de este año recomiendan no pasarse de los 2,5 gramos en función de la gravedad de nefritis en los bolos de metilprednisolona, y luego seguir con no más de 0,3 a 0,5 miligramos kilo día por 4 semanas, con una rápida reducción a 3 meses. Nosotros habitualmente, como le decía, usamos dosis de 250 a 500 miligramos kilo en pulso de metilprednisolona, y nunca salimos de la metilprednisolona con más de 30 miligramos día de prednisona. Estuvimos revisando las últimas 22 pacientes, los últimos 3 años de biopsias lúpicas proliferativas de la unidad. Fíjense que son 22 pacientes en el 2016 a 2019, y se dividen en 2 subpoblaciones, 12 pacientes y 10, y uno puede dividir esas pacientes si se iniciaron o no 30. ¿Y por qué pasa que algunas tienen 30 y otras tienen 60? Y bueno, básicamente porque muchas de ellas las captamos en diferido, que ya otro colega, internista o nefrólogo, inició el tratamiento. Y cuando uno compara cómo les va a esas 2 poblaciones, las 12 pacientes que iniciaron 30 miligramos de prednisona después de pulsos de 500 versus 60, y bueno, a nosotros también, como lo mostró Guillermo, nos va igual en tasa de remisión. Ahora bien, uno dice, bueno, usemos dosis baja de corticoides, y qué otras opciones, qué fármaco, qué inmunosupresor vamos a asociar. Yo estoy muy de acuerdo a su vez con el 40% que optó por la opción SEM, que era hacerle Eurolupus con corticoides. Está la discusión de si NIH o Eurolupus, es una discusión que tenemos habitualmente con los compañeros nefrólogos acá en nuestro país. Ustedes conocen el seguimiento 10 años del Eurolupus, demostró que les va igual a los que usan dosis altas y dosis bajas de ciclofosfamida, pero con mucho mejor perfil de seguridad los que usaron dosis bajas. Y el gran cuestionamiento es, bueno, pero estos eran todos caucásicos, y sabemos que ese grupo de pacientes son nefritis menos severas, pero ya hay algunos estudios en otras poblaciones, egipcios, árabes, y este último Rati de India, donde utilizando el Eurolupus tuvieron resultados similares a los del Eurolupus. Por lo tanto, si bien nosotros no tenemos trabajos regionales, y nosotros tenemos otra característica, capaz que es un poco distinta a lo que sucede en Argentina, que nosotros tenemos la mayoría de nuestra población son descendientes de europeos. No podría asumir que muchos de los pacientes que tratamos tienen un perfil más caucásico que de otras etnias. Otra opción es el micofenolato. Ustedes conocen bien los resultados del estudio SPREVA, que no logró demostrar superioridad del micofenolato sobre la ciclofosfamida, pero encontró sí algunas diferencias étnicas que llevó a este análisis postdoc, y donde ve sobre todo, fíjense que en el grupo de latinoamericanos, donde el micofenolato se asoció a mayor tasa de respuesta. Por lo tanto, uno podría, o cabe la interrogante de si realmente eso es así. Hay una revisión Cochrane reciente del 2018 donde en definitiva no encuentra evidencia del micofenolato. El micofenolato a su vez es más caro y tiene otro problema que ustedes conocen bien, que es el tema de la adherencia. Para llevarlo a inducción, hablando de dosis de 2 a 3 gramos, por lo cual implica que el paciente tome de 4 a 6 comprimidos por día. Pero claramente es una opción, y sin duda es una opción en afrodescendientes y en nuestra región, vinculados a esos hallazgos al subanálisis
que se hizo del estudio vinculado a las etnias. Si bien la opción B, que era la que planteaba el tacrolimus, tuvo muy poco apoyo, hay varios trabajos en asiáticos que demuestran el beneficio, o digamos que no es inferior los inhibidores de la calcinurina con respecto a ciclofosfamida o a micofenolato. De hecho, hay una revisión, un metaanálisis el año pasado que demuestra en esas poblaciones que es superior a la ciclofosfamida. Está claro que no hay evidencia en etnias que no son las asiáticas y por lo tanto parecería razonable no usarlo de primera línea en nuestros pacientes. Y por último, lo que sí hay es más evidencia en los últimos años de la terapia multidiana. Este trabajo de Liu también es en población asiática, pero fíjense que es el primer trabajo que evalúa la asociación de tacrolimus a micofenolato y cómo a los que versus ciclofosfamida, dosis NIH, y el grupo que utilizó terapia multidiana tuvo una mayor tasa de respuestas que los de ciclofosfamida. Hay un estudio previo realizado por Bao en el 2008 donde había encontrado resultados parecidos en nefritis lúpica 4 asociada a 5, y bueno, sobre todo en aquellos pacientes que tienen compromiso de membrana, parecería ser una buena opción por el efecto de los anticalcinurínicos de estabilización del podocito más allá de sus efectos inmunosupresores. Y por último, ¿qué rol tiene el rituximab en la inducción de nefritis lúpica? Ustedes saben que, como mostró Alejandra, el LUNAR y el Explorer no lograron alcanzar el endoprimario. Hay muchas críticas al diseño del LUNAR y a su vez hay mucha evidencia del beneficio del rituximab en nefritis lúpica. Vamos a ver ahora en unos minutos que hay bastante evidencia en nefritis refractaria. Y también hay evidencia en su utilidad como ahorrador de corticoides, y Liston en Londres publicó ya hace varios años el rituxilupus y los resultados de la corte del rituxilupus, donde combina micofenolato rituximab con bolos de metilprednisolona y 0 de prednisona bioral, obteniendo muy buenas tasas de respuestas parciales y completas. Volviendo al caso clínico ahora, lo que hicimos fue entonces, como le decía, un Eurolupus, luego metilprednisolona por 3, prednisona 30 y Eurolupus. Le dejamos mantenimiento con micofenolato, ahí la discusión de si micofenolato o acetioprina en mantenimiento, parecería que la acetioprina se asocia un poco más de riesgo de rebrote, nosotros usamos micofenolato en el mantenimiento. Y fíjense que a los 3 y 6 meses tenía una proteinura persistente, eso debió habernos alertado y de hecho nos alertó, pero si ustedes se acuerdan de la anatomía patológica, si bien no había un componente claro de membrana, había doble contornos, y ahí dijimos, bueno, seamos un poco pacientes con la proteinuria y veamos qué pasa al año, y al año claramente no estábamos bien, y uno probablemente debería plantearse si no estábamos frente a una nefritis lúpica refractaria. Ezequiel, mientras le dejo esta foto de la costa oceánica uruguaya, esto es Punta del Diablo, un balneario en Rocha, pasemos a la siguiente pregunta que pueden votar, que hace referencia a cuál sería la conducta en esta paciente terapéutica. No sé si, Paula, ayúdame si están viendo, porque yo quedo paralizado en la foto y no veo más nada. Bueno, en relación a la conducta terapéutica, dado que presenta una nefritis refractaria, señale la opción que considere más correcta. La A, nueva biopsia renal y de persistir nefritis lúpica clase 4, reinducción con micofenolato. B, nueva biopsia renal y de persistir nefritis lúpica 4, reinducción con multidiana. C, reinducción con rituximab sin rebiopsiar. Y D, nuevo ciclo de Eurolupus con ciclo, familia, dosis acumulada de 6 gramos. Podemos votar. Bien. Bueno, el 25% contestó que una nueva biopsia renal y de persistir clase 4 reinducción con micofenolato. El 40% votó la opción B, o sea, es la respuesta mayoritaria, de nueva biopsia renal y de persistir una clase 4 reinducción con terapia multidiana. El 27%
votó de no rebiopsiar y reinducir con rituximab, y solo el 8% de dar un nuevo ciclo de Eurolupus. ¿Qué porcentaje de la opción A? Perdona, Paula, que no te escuché. 25%. Y el AB el 40%, y la C el 27%, y la menos el D. Bien. Bien. Bueno, igual que pasaba hoy, no es que haya una opción verdadera y las otras sean falsas, y probablemente todas son opciones razonables para seguir adelante con esta paciente. Vamos a revisar en estos minutos que nos quedan un poco la evidencia o la mejor evidencia disponible para tomar la decisión, y después les voy a contar un poco lo que hicimos. La primera dificultad que tenemos es la definición de nefritis refractaria, porque no hay una definición clara. Nosotros creo que digamos, estos aspectos resumen la mejor definición, a mi entender, para encasillar, digamos, el paciente que está en nefritis refractaria, que es aquel que progresa obviamente bajo tratamiento de inducción, o aquel paciente que adhiere, y subrayo el tema de la adherencia. Nosotros recién ahora hay un proyecto en el Hospital de Clínicas que está dosificando micofenolato, pero no teníamos otra la posibilidad cuando se hacía inducción con micofenolato de dosificarlo para ver realmente si había una adherencia del paciente y si no era que fuera una nefritis refractaria, sino que el paciente no adhería. Ustedes saben que ese es un problema importante en estos pacientes, y adhiere al tratamiento y falla a alcanzar la respuesta completa o parcial en 6 a 12 meses. Claramente nuestra paciente encaja en esta definición, y hay que resaltar la importancia de, capaz que ahí con el diario del lunes uno diría, bueno, nosotros le dimos importancia a esos hallazgos de anatomía patológica y fuimos tolerantes con esa proteinuria a los 3 y a los 6 meses, y probablemente capaz que si la vuelvo a ver, ahí deberíamos haber actuado antes, porque hay varios trabajos que muestran que la proteinuria inicial es importante para repensar a la paciente y modificar el tratamiento si no viene marchando bien. Y sobre si biopsiar o no, está claro que cada vez hay más evidencia del rol de la rebiopsia y cada vez hay más tendencia a rebiopsiar, y por lo tanto nosotros las opciones que consideramos válidas serían las que rebiopsian a la paciente. ¿Y por qué? Porque hay que descartar otros mecanismos de injuria renal asociados. Esta paciente, recuerden que tenía anticuerpos antifosfolíticos positivos, podría tener ahora una lesión por microangiopatía trombótica, otras lesiones vasculares, la presencia de podocytopatía lúpica, que si bien es poco frecuente, se asocia a proteinuria importante, y esta paciente empezó a tener cada vez, como vamos a ver ahora, proteinuria y terminó con proteinuria nefrótica, compromiso de nefritis tubulointersticial. Podría haber transformación, esto está sobre todo vinculado a los brotes, y si bien la transformación habitualmente es cuando la biopsia era no proliferativa, también puede haber cambios en la proliferativa, puede asociar membranosa, pueden haber lesiones nuevas, y también nos sirve por último para descartar si esta proteinuria es por lesiones activas o de cronicidad, y no sometemos al paciente a una inmunosupresión y las reglas de inmunosupresión cuando en verdad lo que tenía eran lesiones crónicas. ¿Qué opciones tenemos? Y bueno, las que pusimos ahí, y todas son válidas, y básicamente ninguna se basa en ensayos clínicos. Hay muy poca evidencia de switchar a otra línea de inducción, o sea, si inducimos con ciclofosfamida pasar a micofenolato, o de micofenolato a ciclofosfamida, y a su vez hay algunos trabajos con anticalcinurínicos en población asiática. Sobre terapia multidiana en nefritis refractaria también hay muy poca evidencia, hay algunos trabajos con muy poco número de pacientes, pero es otra opción y así lo recogen las guías. Y bueno, y si se quiere el rituximab, sin duda acá, como decíamos hoy, no hay ensayos clínicos con el uso de rituximab en nefritis refractaria. Hay varias revisiones sistemáticas y metaanálisis que avalan su uso, y como mostró Alejandra, el registro británico de uso de biológicos en lupus refractario, fíjense que la utilización de rituximab tiene 50% de respuesta en un seguimiento a 6 meses. O sea que cualquiera de estas eran opciones válidas para la paciente. Yo creo que descartaría la opción C, probablemente no por el rituximab, que creo que cada vez tiene un rol más importante en la nefritis lúpica, sino porque no poníamos la opción de rebiopsia. Pero la verdad es que a la paciente no la rebiopsiamos. Como ven ahí, lo que hicimos fue cambiar de primera línea, lo switchamos a micofenolato, y como con el micofenolato no venía bien, le asociamos ciclosporina. Nosotros no tenemos tracoldimus, solamente hay reembolso para trasplante, por lo tanto el anticalcinurínico era la ciclosporina. Y usamos ciclosporina por eso que le decíamos hoy, de que fíjense que la proteinuria fue aumentando hasta transformarse en una proteína nefrótica, y dijimos, bueno, debe haber un componente de membrana,
y claramente los anticarcinogénicos ahí juegan un rol adicional a la inmunosupresión vinculado a la estabilización del podocito, como decíamos hoy, hasta que finalmente la rebiopsiamos. Y la verdad que la biopsia mantenía una nefritis proliferativa tipo 4, pero con mucha alteración de la membrana basal glomerular, si bien no había depósitos subepiteliales, o sea que no era una 5, había una membrana engrosada y los patólogos la informan como una membrana proliferativa, que de las opciones que tenía la paciente, la verdad que era la peor opción porque probablemente no vaya a responder a nadie, de hecho así fue. Le asociamos rituximab y la paciente siguió nefrótica, obviamente se trató con el tratamiento de sostén, y le decía que nos dio bastante dolor de cabeza porque en este momento la paciente ahora está evolucionó a la enfermedad renal crónica y si bien todavía la mantenemos con terapia de inmunosupresión, creo que la perspectiva de esta chiquilina es la evolución a la enfermedad renal terminal. Y en 2 minutos finales, con esta foto está tomada del faro de Cabo Polonio. Allá no se dan cuenta porque la perspectiva lo pierde, lo que se ve de fondo en el horizonte son las dunas que parecen pequeñas, pero las dunas grandes de Cabo Polonio. Obviamente cuando estoy ahí no pienso en los nuevos horizontes de la nefritis lúpica, pero bueno, quería compartir esta foto con ustedes. Y vamos a hablar, hay un montón de estudios en curso que ustedes conocen bien, sobre distintos target, interferón, etcétera, en lupus y en nefritis lúpica, pero me voy a detener en 3. Uno es la terapia combinada de rituximab y belimumab. Ustedes saben que hay un grupo de pacientes que aparte tienen la característica es que se les hace rituximab y brotan con un número de linfocitos B bajos, pero con anti-DNA alto. Y ahí hay un planteo de una sobreexpresión de BLyS y que por lo tanto el uso de belimumab en inducción y mantenimiento en esos pacientes podría ser una opción. Y recientemente fue presentado en el EULAR de este año, ahora sí el fase 3 de la utilización de voclosporina en terapia multitarget con micofenonato 2 gramos, prednisona y corticoides fíjense a dosis baja, le hacen 2 bolos de metilprednisolona, después salen con 20 a 25 miligramos de prednisona, y se randomizan a voclosporina y placebo. Y esto es la tasa de respuesta, fíjense la mayor tasa de respuesta en el grupo de terapia combinada. Y también se presentó en el EULAR los resultados del estudio BLyS, que digamos tiene como objetivo valorar la utilización de belimumab en la inducción y mantenimiento de pacientes con nefritis lúpica. Es un estudio que randomizaron 448 pacientes, con países, como ven ahí, de varios continentes, y randomizan a belimumab y placebo. Y también esto es un outcome combinado de, obtención de menos de 0,7 gramos de proteínas día, con mejora y con estabilización de la función renal, y el grupo de belimumab tuvo mucho mayor tasa de respuestas, así como de respuesta completa definida como una proteinuria menor a 0,5 gramos día. Por lo tanto, parecería ser que el belimumab, que ya teníamos cierta evidencia a raíz de los estudios postdoc, va a tener un lugar en terapia, en la inducción y el mantenimiento de los pacientes con lupus. Probablemente tenga un rol también en terapia combinada y hay que esperar los resultados de los estudios que están en este momento en curso de la combinación de rituximab y belimumab. Y bueno, y hay que ver qué pasa con este nuevo anticarcinolínico, la voclosporina, que aparte de haber mostrado la eficacia que les mostré, tiene un perfil de seguridad mucho mejor que los de primera generación, sin duda, como la ciclosporina o el tacrolimus. Para finalizar, entonces, cuando uno piensa en tratamiento de nefritis lúpica, tiene que pensar en tratamiento por objetivos, en lograr la remisión o la baja actividad. Eso hay a largo plazo de si pacientes quedan en remisión o baja actividad, incluso estudios desarrollados por el grupo GLADEL, coordinados por Ponsestel, prevenir el brote y el daño orgánico, lo cual mejorará la sobrevida y la calidad de vida. Cuando lo bajamos a tierra, ¿cómo traducimos eso en el control de los pacientes que estamos tratando con nefritis lúpica? Y bueno, es evaluar la proteinuria al mes 12 de inducción para la toma de decisiones, sabiendo que hay que, más allá de la importancia y que sin duda la proteinuria de 12 meses es el parámetro que mejor se relaciona con función renal a largo plazo, hay que ver qué pasa
al mes 3 y al mes 6 para ver si no hay que adelantarse en un cambio como mostramos con esta paciente en la terapéutica. No dio el tiempo para hablar, pero sin duda la hidroxiloloquina se mantiene como la piedra angular del tratamiento y todos los pacientes nuestros pacientes con lupus deben estar con hidroxiloloquina. En aquellos que tienen brotes severos y en nefritis lúpica, pulsos de metilprednisolona de 250 a 500, pero luego sacarlos con dosis baja de prednisona, como decíamos hoy. La terapia de inducción, con la evidencia que tenemos hoy, uno podría optar por el Eurolupus o micofenolato en primera línea, esa es mi opinión. Y bueno, y estos resultados de la Aurora presentados en el EULAR nos dejan la puerta abierta a ver si la terapia multidiana no va a sustituir estos planes de inducción, y esperemos a ver qué pasa con la asociación de rituximab y belimumab. Si bien el mantenimiento, las guías recomiendan cualquiera de las dos opciones, parecería ser de primera línea o cada vez más evidencia de micofenolato en mantenimiento. Y que en la nefritis lúpica refractaria, cuando hay un rebrote, debemos siempre que podamos ir a la rebiopsia, y la terapia de inducción con cualquiera de las dos estrategias, switchar a alguno de los otros fármacos de primera línea o ir a una terapia multidiana, o probablemente, si logramos a través de conseguimos rituximab con los distintos financiadores, adelantar el uso de rituximab en estos pacientes. Y bueno, esperemos en breve tener alguna respuesta sobre el rol de belimumab, definitivamente, así como de la terapia multidiana en nefritis lúpica. ¿Lograremos o no llevar a la inducción sin prednisona bioral? ¿Y qué pasa con los estudios en curso con bloqueantes de interferón y desinhibidores JAK? Bueno, este es el grupo somos el grupo de la despedida, cuando todavía podíamos abrazarnos y juntarnos del año pasado de la unidad autoinmune de la médica uruguaya. Paula y Ana, muchas gracias por la atención, y si tenemos tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, espero preguntas o comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por tus excelentes exposiciones. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Vamos a empezar por las preguntas de nefritis lúpica y después vuelvo sobre las de esclerodermia. Acá preguntan en qué momento se plantea en la nefritis lúpica suspender siempre los corticoides, ya que muchos nefrólogos tienen la conducta de mantener, aunque sea dosis de 4 miligramos de deltisona, persistentemente en el tiempo. Bueno, digamos, como nos pasa con el resto del uso de los corticoides, lo que voy a dar es una opinión, y no hay ensayos clínicos que nos avalen a la toma de decisiones. Nosotros habitualmente vamos rápidamente, como le mostré, sacamos con 30 de prednisona, rápidamente vamos a un descenso, lo llevamos a 5 y después lo mantenemos con 2,5. Y la verdad es que los mantenemos en forma prolongada en 2,5. Y la otra pregunta que va de la mano con esto es, bueno, ¿y cuándo suspendemos los inmunosupresores, más allá de los 2,5 de prednisona? Y bueno, y tampoco podemos tener una respuesta. Las guías publicadas del EULAR 2020 plantean no menos de 5 o 6 años de terapia de mantenimiento para plantearse la suspensión. Y este año hay un paper publicado por los españoles, por Cervera y los nefrólogos del 12 de octubre, que plantean, o del año pasado, la discusión del rol de la rebiopsia de varios trabajos en previo a la suspensión de la terapia inmunosupresora. ¿Y por qué? Porque hay algunos trabajos que muestran que cuando rebiopsian en los pacientes que parecen que clínicamente están en remisión, parece que hay un porcentaje no despreciable del 30-40% mantienen la actividad. La verdad que nosotros no rebiopsiamos, y en algunos pacientes que están con complemento normal, con anti-DNA bajo, con más de 5 años de remisión, suspendemos los inmunosupresores, y en esos pacientes también vamos a 0 de prednisona. Así como digo eso y termino la pregunta, nos ha pasado alguna vez que en esos pacientes que estamos muy convencidos, pero que no los rebiopsiamos, porque aparte tampoco no es sencillo tomar la decisión porque no está reembolsada la rebiopsia para la toma de decisiones, y es una discusión también. Me refiero al reembolso de la médica para pagar la rebiopsia, para tomar la decisión de suspender
el inmunosupresor, le decía que a algún paciente nos ha pasado de rebrotar cuando suspendemos los inmunosupresores. La otra pregunta que queríamos hacer con respecto a la nefritis lúpica, acá hay una de las preguntas. ¿Qué otro tratamiento vos das, aparte del inmunosupresor para la proteinuria persistente? Y si vos crees cuál sería la utilidad de la rebiopsia en esos pacientes que a veces se brotan solamente con un incremento de la proteinuria sin alteración del sedimento y la función renal. Bien, sin duda era imposible abordar todos los aspectos de nefritis lúpica, es sin duda muy interesante. Está claro que los inhibidores de la enzima de los IECA tienen un rol importante como antiproteinúricos. El control de la hipertensión, porque el paciente con nefritis, y nos ha pasado más de una vez, viene con hipertensión no controlada, y en ese contexto de hipertensión no controlada aumenta la proteinuria, le controlamos la hipertensión y mejora la proteinuria, o sea que está claro del rol de los antiproteinúricos como terapia complementaria a la terapia de inducción. Y la segunda pregunta, y también depende mucho o la segunda parte de la pregunta es cuándo rebiopsiar cuando hay solo proteinuria. Depende mucho de los hallazgos en la anatomía patológica, porque está bastante claro y demostrado que si hay compromiso de la membrana, hay depósitos subepiteliales y era una proliferativa combinada con una membranosa, hay que tener mucho más paciencia, porque va a demorar más probablemente en lograr disminuir la proteinuria y llegar a la remisión completa o por lo menos a la remisión parcial. Pero si el paciente estaba clínicamente en remisión, había negativizado la proteinuria, no tenía otros elementos clínicos de actividad y hace proteinuria, aunque sea aislada, y consume complemento, recientemente me viene a la cabeza una paciente que vimos la semana pasada, una paciente que estaba impecable, clínicamente absolutamente asintomático, en nefritis lúpica tipo 3, que había estado en remisión, estaba en micofenolato, remisión hace años, y proteinuria, aislada, pero acompañada de consumo de complemento. La biopsiamos y estaba incendiada la biopsia. Entonces, yo creo que si digamos, hay que ir más a la rebiopsia. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros es que biopsiamos menos o rebiopsiamos menos de lo que deberíamos, y por lo tanto, si aparece proteinuria y no la logro explicar, no está hipertenso, no dejó los antiproteinúricos, no hay otra cosa que lo explique, yo creo que hay que ir a la rebiopsia. Bueno, Martín, mira, lamentablemente no podemos hacer más preguntas por cuestiones de tiempo. Bueno, la Asociación de Reumatología de Córdoba te agradece muchísimo que hayas aceptado esta invitación y esperamos poder tenerte muy pronto en Córdoba. Y bueno, también todos los que integramos el Visiting Professor. Ahora dejamos paso a Dora para el cierre de este simposio. Bueno, muchas gracias a ustedes.